hablábamos de muchos cambios económicos, el aumento del dólar, la consecuente devaluación, hablábamos de los precios y Exactamente. necesitamos a alguien que nos aclare un poco el panorama y para eso está en comunicación telefónica con nosotros Facundo Rodríguez. Él es economista y magíster en gestión económica y financiera de riesgos, además es director de Macrodata. Hola Facundo, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Maure te saludan. Hola Lucía y Jorge, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, un panorama económico pospaso que en algún punto sorprendió esta devaluación como más programada. Decime vos si sorprendió y qué consecuencias puede tener este dólar que subió bastante. Sí, la verdad que el resultado nos sorprendió a todos y también a los mercados, ¿no? Que en principio lo tomaron como un dato negativo. Lo vimos en las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, que por la mañana temprano tenían caídas entre el 10 y el 15%. Luego durante el día esas caídas se fueron morigerando y eso obligó, ¿no? Obviamente este dato de resultado de las elecciones obligó al gobierno también a aumentar la tasa de interés, la tasa de las LIBAC, que es la tasa que marca la política monetaria en Argentina, pasó del 97 al 118%, y si miramos en términos de la tasa efectiva, o sea, si tenemos en cuenta la capitalización de intereses, esa tasa estaba en 154% y ayer quedó en 204%, ¿no? Un valor bastante elevado. Y también obligó al gobierno, obviamente, a devaluar el tipo de cambio oficial, se devaluó aproximadamente en un 21%, el tipo de cambio oficial hoy terminó en 3.50 ayer, por la tarde, así que bueno, todas esas medidas fueron para evitar una corrida contra el dólar, ¿no? Bueno, la situación, la verdad que fue por sorpresa y la verdad que es bastante complicada para el Ministerio de Economía y para el Banco Central. Facundo, Sí. puntualmente, ¿qué va a pasar por lo menos en el día a día, en el argentino común, en el comerciante, en esta cadena, ¿no? que obviamente impacta y mucho? Mira, día a día la verdad que va a ser bastante complicado. El Ministerio de Economía fue candidato y la verdad que sacó una cantidad de votos bastante baja. La cantidad de reservas, como sabemos, del Banco Central también está en su punto mínimo. Y estamos esperando de que haya declaraciones por parte del oficialismo, donde seguramente se va a desatar una interna, que esa interna no contenga algún contenido explosivo que repercuta en los mercados, ¿no? Ayer veíamos mucha gente desesperada por ahí comprando supermercados, Claro. mercadería, porque la verdad que, bueno, con esta subida del dólar, el tipo de cambio oficial, algunos productos se van a encarecer. Sí, pero te digo La esto, tasa, Facundo, porque los mismos comerciantes han congelado algunos precios o bien han tenido que remarcar los productos importados principalmente entre un 15 y 20%. tal cual es así, y en muchos comerciantes que tampoco quisieron vender, ¿no? Algunos seguramente se van a actualizar la lista, no tienen una lista actualizada, y se estará actualizando a fin de semana cuando se estabilice un poco más el valor de referencia que podemos tener del dólar al cual todos podemos acceder, ¿no? Ayer estaba en el blue, estuvo alrededor de 700 pesos, el dólar mes estuvo un poquito más bajo, pero la verdad que es esta, perdimos la referencia respecto del cuál es ese valor, ¿no? Porque también lo peor que puede haber pasado es que justamente Milei, que era uno de los candidatos que estaba en contra del Banco Central, al ser el que saca votos, bueno, lo que vemos es que las políticas que se van a poner en marcha son esas, ¿no? Es lo que todo el mundo tiene miedo. Y si bien son políticas pro mercado, esta idea de acabar con el Banco Central y de liberar el dólar, nos hace perder la referencia con la cual veníamos teniendo, ¿no? Ese es el problema que tiene el mercado con respecto, digamos, a Milei como candidato. Facundo, Sí. te hago una consulta, digo, es muy difícil hacer futurología en Argentina y menos con el dólar, digo, pero sorprendió esta decisión oficial de devaluar. ¿Vos crees que esto va a alcanzar para frenar la demanda, para ponerle un techo, digamos, controlado, o crees que esto va a durar unos días y que el dólar va a volver, sobre todo los paralelos, a dispararse? No, la verdad que hoy es muy difícil decirlo porque estás en un momento prácticamente explosivo, ¿no? Con un valor de inflación muy alta y con una tasa de interés que elevaste. O sea, todo lo que hizo el Banco Central fue para atajar una corrida, pero sabemos que todo eso va a impactar en la inflación del mes que viene. De hecho, de estos días ya todo el mundo está actualizando precios. Entonces es muy difícil saber, es más, cómo va a llegar el gobierno hasta las elecciones de octubre, ¿no? Y esto también le juega en contra del gobierno, porque la situación económica también empeora su nivel de votación, ¿no? Lo que hemos visto sí que ha mejorado
una cuestión de devaluación fue que el precio de las acciones que cotizan en Argentina, al devaluarse el tipo de cambio, las empresas que están exportando commodities han aumentado sus precios también, han ajustado el mercado. Por eso vemos que en pesos, por ejemplo, YPF tuvo un rendimiento del 10%, 9%, y algunas empresas en ese sentido también. Y los bancos no han aumentado tanto por el hecho de que no exportan nada, ¿no? Justamente hoy se conoce el número de inflación, y además está el vencimiento de precios justos. ¿Qué va a pasar por lo menos el tema inflación? ¿Va a haber algún tipo, no creo que impacte hoy, pues seguramente el mes que viene, pero qué lectura haces de esta situación inflacionaria? Nada, o sea, la inflación se va a incrementar a partir del dato de hoy, lo vamos a tener como piso, y de ahí para arriba va a ser, ¿no? O sea, los precios ya se están incrementando, como ustedes decían, ya la gente ayer estaba aumentando los precios, remarcando, y ahí el tema no tenemos techo, digamos. Por ahí en el mercado financiero uno puede tener una idea, mediante los bonos uno puede hacer entre los distintos tipos de bonos que ajustan por inflación y los que no, podés hacer alguna estimación, digamos. Pero va a ser muy difícil tener un dato preciso de lo que está pasando en la calle. Lo que todos sabemos es que se va a incrementar, y el otro problema que tenemos es el Fondo Monetario, que también de alguna manera ayer sacó un comunicado diciendo que va a bajar esa cantidad de dólares que Argentina necesita pagarle, ¿no? O sea que va a aportar esos dólares, pero al mismo tiempo le tenemos que pagar. Así que ayuda a que no defaultemos, pero tampoco ayuda a reforzar las reservas, ¿no? Creo que el problema mayor del gobierno hoy es ese, es tratar de conseguir dólares para poder llegar por lo menos a octubre. Facundo, te hago una consulta como más del llano para todos aquellos que nos están escuchando. Digo, vos hablabas de atajar la corrida cambiaria un poco a costa de la inflación. A los que les sobra un mango, a los pocos que les sobra un mango, conviene el plazo fijo, conviene el dólar, conviene ir al supermercado y estoquearse. ¿Qué es lo que conviene hacer? Todos me hacen la misma pregunta. Mirá, la verdad que depende de cada uno, ¿no? Primero, y esto hace tiempo ya que venimos hablando, la gente o los argentinos consumimos dólares, ¿no? Ahorramos lo poquito que tenemos en dólares. Bueno, si lo vas a hacer, no lo hagas en la cueva, porque Bien. está muy caro el dólar en la cueva, ¿no? Hoy es muy fácil abrirte una cuenta con un broker, bajar una aplicación, te la abrís, ahí pueden googlear, van a encontrar un montón. Esos brokers están regulados, y hoy estás consiguiendo seguramente un dólar 40 o 50 pesos más barato en ese broker legal, y que lo haces desde tu casa, sin correr riesgo de andar con la plata en la calle, de que te roben o de que te metan un billete trucho. Bien. Porque también en esta situación de crisis se presta para todo. Entonces la primera recomendación es esa: si quieren comprar y tienen plata para hacer esos dólares, que pueden abrir un broker, y de hecho lo pueden hacer con muy poca plata, con 2.000 pesos, con 3.000 pesos, se pueden abrir una cuenta concomitente, y aún esa compra de dólares la haces comprando y vendiendo dólares. Pero las plataformas ya han gestionado tanto ya sus plataformas que las han mejorado, que hoy con un clic podés comprar, no hace falta que sepas de bono ni nada, ponés comprar dólar net y directamente te lo hace la plataforma. Esperás 2 días y te van a depositar los dólares, y de ahí te lo pasás a tu cuenta. Bien. Segundo, podés comprar algunos alimentos que no sean perecederos, que tengan mucho valor, ¿no? Por ejemplo, mi madre siempre compra aceite, ¿no? Se estoquea aceite, y quiero que en todas las casas pase exactamente lo mismo. Entonces, pueden ahorrar en algún bien que consuman o que consideren que por ahí puedan guardarlo también para revenderlo en algún momento, ¿no? Pero básicamente es eso: si quieren comprar dólares, no la hagan en la cueva, ármense en un broker, hay un montón de videos en YouTube donde explican, y se consigue mucho más barato y mucho más seguro, ¿no? ¿Hay una salida ante todo esto? Mirá, la salida es que los argentinos nos pongamos de acuerdo y que demos estabilidad al sistema, ¿no? Y justamente pasa esto, que las elecciones de este fin de semana, en vez de darle más estabilidad al sistema, le metimos más inestabilidad, ¿no? Y es por eso que los mercados reaccionan de esta manera, ¿no? Pero hay un escenario que por ahí todos esperamos, que las Juntas por el Cambio ganara, eso iba a repercutir seguramente en el precio de las acciones, el valor del dólar por ahí se mantenía estable, no sabíamos tampoco si iba a lograr esa estabilidad hasta octubre, pero sabíamos que como va a haber un cambio de política, donde se van a liberar las restricciones, posiblemente el precio de muchas acciones argentinas se entrarán a subir. Bueno, ayer lo hicieron, pero porque el gobierno tuvo que devaluar, o sea que es un aumento espurio, ¿no? Y con respecto al dólar nos trajo más incertidumbre, justamente porque
no sabemos qué va a pasar con ese dólar, si lo liberamos, a qué precio va a estar, ¿no? Y sabemos que Milei, que es un candidato duro, va a estar todos estos días seguramente poniéndose más duro todavía con el gobierno para traer más votos, ¿no? Entonces todo esto, digamos, de alguna manera no ayuda. Lo que tenemos que lograr es ponernos de acuerdo seguramente el 21 de octubre en tratar de encontrar cuáles son las reformas que necesita la Argentina, porque siempre hablamos de las reformas pero no las hacemos, principalmente dos reformas: la reforma previsional, ¿no? Las jubilaciones son el 42% del gasto público, y la reforma laboral. Nos guste o no, tenemos que encontrar, bueno, con esas dos reformas, cómo hacemos para que haya más empleo en Argentina, para que podamos tener un mayor aporte al sistema previsional, ponernos de acuerdo cuál va a ser la fórmula de ajuste de movilidad de las jubilaciones, porque la verdad que el ajuste ahora se viene haciendo a costa de los jubilados. Si vemos la caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones es tremenda, y el ajuste en el gasto público se está dando por ahí en parte. Entonces, bueno, tenemos que ver eso, principalmente esos dos tipos de reformas, y luego, quien sea candidato a presidente, aclarar en términos fiscales cómo va a mejorar las cuentas, qué impuesto va a aumentar, y por qué, dónde lo considera, y cuáles son los gastos que va a recortar, ¿no? Creo que de acá a octubre se va a abrir, o hay que focalizar, principalmente ustedes, que son los periodistas, en los distintos candidatos en ese sentido, ¿no? En esos tres puntitos. Porque es lo que interesa, el resto, digamos, es cotillón. Lo que le interesa es saber esos 3 puntos para saber las reglas que vamos a tener el próximo año, ¿no? Facundo, te comprometo en el aire para que algún día profundicemos un poquito sobre esas 3 reglas. Te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Pasaba Facundo Rodríguez, economista, por Mañana Sí.